Buenos días, jóvenes. Bueno, la primera práctica que vamos a elaborar es de conocimiento de nuestro material de uso, de nuestra herramienta, y una de ellas va a ser nuestro multímetro. El multímetro, como ya lo hemos visto teóricamente, cuenta con una variedad de escalas y con determinados rangos. La primera escala que tenemos aquí en la posición inicial es de off. Este multímetro cuenta con una posición en off. Hay multímetros digitales con botonera on-off. En este caso tenemos una posición de nuestro control de mando. En la parte de esta posición se encuentra una flechita marcando la escala en la que está ubicado ahorita. Tenemos la escala en posición de off. También cuenta con una escala de voltaje en una señal alterna para medir voltajes de 127 hasta 750. Claro que estos dos rangos, se le conoce el de 200 y el de 750, son rangos que pueden leer desde 0 hasta 200 volts de corriente alterna, y también en este rango de esta escala de voltaje alterno puede medir desde 0 a 750. Cuando nosotros no conocemos el voltaje de alterna que vamos a medir, lo más apropiado en todas las escalas es irte al rango superior de nuestra escala. Cuenta con otra escala de amperaje de corriente directa. Este es de corriente directa nada más, y en teoría puede leer hasta 10 amperes únicamente. Cuenta con un lector de beta de nuestro transistor, el cual se encuentra ubicado en esta posición. De acuerdo al transistor que estemos utilizando, tenemos que ver la hoja de datos, puede ser NPN o PNP. Y de acuerdo al diagrama interno de nuestro transistor, pues es la ubicación que debemos de ponerle emisor base colector para obtener en la pantalla una lectura y determinar si se encuentra la beta dentro de un rango. Otra escala que tiene este multímetro es esta, la de lector de diodos, porque nos puede determinar la polaridad de un diodo. Seguimos con otra escala que va de un rango de 2000 kilo ohms, y el rango menor es de 200 ohms. Cada uno de ellos puede leer hasta este valor. Por ejemplo, este solo mide hasta 200 ohms, este mide hasta 2000 ohms, este a 20 kilo ohms, este a 200 kilo ohms y este hasta 2000 kilo ohms. Otra escala que contempla un rango desde 20 milivolts hasta 1000 volts, pero en una escala de voltaje de corriente directa. Esta es prácticamente la composición de nuestro multímetro. Es lo que puede leer: voltajes de alterna, voltajes de directa, resistencia, puede medir la polaridad de un diodo, puede medir las betas de los transistores y amperajes en corriente directa solamente, no en corriente alterna. Cuenta con 3 conectores banana. El primer conector de la parte inferior es el conector del común, conector común. Ahí va a ir siempre conectado el negro, y tiene otras dos conectores banana, que es el de en medio. Puede medir voltaje, resistencia y miliamperes. Ahí iría el cable de color rojo. Y cuando quieres leer corrientes hasta 10 amperes como máximo, pero corrientes directas, no alternas, se utiliza este otro conector banana. Pero ese es en caso de medir solo corriente. Se pone el cable se conecta en esta posición y se quita de aquí el rojo. Sería para el rojo.
La perilla que cuenta con el que cuenta este multímetro la vamos a posicionar de acuerdo a la lectura que queremos leer en un voltaje de corriente directa. Ahorita no tiene cables conectados, marca 0. Podemos leer resistencia. Si ustedes observan en este valor, el 1 representa un valor de resistencia infinita, mucho más grande que el valor en el rango determinado, que son de 2000 kilo ohms. Entonces ahorita, como no está conectado, pues detecta una resistencia muy grande. Cualquier posición de la perilla dentro del rango de nuestro multímetro nos detectará un 1, porque quiere decir que tiene un valor de resistencia infinito. Vamos a colocar en posición de apagado nuestro multímetro. Otra herramienta que vamos a utilizar es el protoboard. El protoboard es una herramienta, una tarjeta de conexión y desconexión para prácticas. Ya cuando vemos el funcionamiento de la práctica en el protoboard, ya podemos generar una tarjeta electrónica. Ya cuando hagamos o hayamos elaborado el diseño y lo hayamos probado en nuestro protoboard, nos permitirá elaborar una tarjeta electrónica. Este protoboard es de 830 puntos. 830 puntos. Está conformado por filas y columnas. En la parte inferior se encuentran dos filas, una que está marcada con puntos sobre la línea roja, otra que está marcada con puntos sobre la línea azul. En la parte superior, también cuenta con líneas, con la línea azul y la línea roja. Quiere decir que toda esta línea azul, todos estos puntos están conectados entre sí. Y en representación al voltaje de corriente directa, ahí iría conectada la fuente con el valor negativo o el menos. En esta línea roja irían presentadas los voltajes positivos, como 5 volt, 12 volt, depende de la práctica que se esté elaborando. Entre estas líneas de la parte superior y de la parte inferior no hay conexión. Si nosotros queremos tener la fuente conectada, el negativo y el negativo, en la parte inferior y superior necesitamos utilizar cables de conexión desde cualquier punto que marque la línea azul hacia cualquier punto que marque la línea azul inferior, de la superior a la inferior. Si queremos tener también un voltaje positivo de la línea superior a la inferior, necesitamos ponerle un cable en cualquier punto de la línea roja hacia el punto de la línea roja en la línea inferior. El protoboard está constituido por filas y columnas. Filas se le llama a los valores que representan todos los puntos. Déjenme enfoco bien, permítanme. Todos los puntos representados por una letra A, fila B, fila C, fila D, fila E, fila F, G, H, I, J. Todas esas líneas están representadas con la literal A, B, C, D, E, F, G, H, I. A eso se le conoce como filas. Existen también las columnas que son hacia abajo. En este caso empezamos del lado izquierdo. Empezamos desde el lado izquierdo y esta parte de aquí, este punto es una columna, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 columnas. Y así hasta terminar la cantidad de columnas con las que cuenta nuestro protoboard. La conexión en columnas es directa.
La conexión en columnas la vamos a ver en esta posición. Si nosotros queremos conectar un componente en la parte de las columnas, vamos a suponer que se encuentra un elemento conectado en cualquiera de estos 5 puntos, cualquier elemento. Esta parte de aquí, esta columna, es un mismo nodo. Es un mismo nodo. Significa que aquí cualquier cosa que pongamos encuentra el mismo valor. Si de aquí queremos conectar una resistencia, podemos conectar aquí otra resistencia, otra resistencia, otra resistencia y otra resistencia. Estos puntos son comunes, es el mismo nodo. Pero si nosotros conectamos un componente en esta columna, no tiene conexión alguna con la siguiente columna. Y esta columna no tiene conexión alguna con la siguiente columna. Y no tiene conexión con las columnas siguientes. Todas están separadas. Solamente la columna es un nodo. No está conectada con la siguiente columna. El protoboard cuenta con esta muesca, esta ranura, la cual nos representa una separación entre estas columnas y estas columnas de abajo. Estas columnas de arriba están separadas de las columnas adyacentes, pero también está separada de la columna que se encuentra frente a ella. Son nodos diferentes. Vamos a suponer un caso en el que debemos colocar una resistencia dentro de la misma columna. Si ustedes observan, hago una conexión de una resistencia que se encuentra en esta columna, en la 10. Cualquier elemento que yo le ponga en esa columna tiene el mismo nodo que ese pin de esa resistencia. Pero esta columna no se conecta con la columna de enfrente. Es independiente, aunque estén en la misma posición, son independientes. Entonces en la siguiente terminal de nuestra resistencia, pues podemos ver que existe puntos de conexión o nodos, pero que son separados o aislados de la columna, de las columnas laterales y también de las columnas que se encuentran frente a él. Aquí vemos otro ejemplo, una resistencia conectada en esta columna, en otra posición, no importa dónde coloquemos la resistencia, el pin de la resistencia, toda esta columna, estos 5 puntos que se encuentran en la columna son el mismo punto de conexión. Pero ese punto de conexión no está conectado con la columna que se encuentra frente a él. Y si ustedes observan, podemos conectar el otro pin en cualquier punto de conexión de esa columna y es el mismo nodo. Entonces ahí vemos separadas las conexiones. Hay que entender también que nosotros vamos a utilizar con voltajes pequeños. Para ellos vamos a utilizar fuentes, como en este caso es un cargador de teléfono que le agregué algunas puntas, le corté la punta del conector USB. Esta punta se le cortó y se le agregó cablecitos lisos para poderlo meter dentro del agujero de nuestro protoboard. Este tipo de cable que les voy a mostrar, este tipo de cable
lo encontramos generalmente en cables de telefonía. Es un solo, perdón, no es un cable, es un alambre. Este tipo de alambre es un solo cable, es un alambre, el cual nos permite accesar a cualquiera de los puntos. Si nosotros quisiéramos ponerle algún tipo de cable diferente, pues podemos tener el problema de que no entre exactamente en la perforación y no haga contacto. Vamos a meter este cable hasta el tope en cualquiera de los puntos de una columna. Ahí está. Este cable ya está enlazado por dentro, ya está amarrado y podemos tener continuidad en nuestra conexión eléctrica. La parte que hace el soporte